bueno poder saludarles. Estamos en una actividad más programada. Gracias a Pastor Hugo por esta invitación y creo que nos une a todos, ¿verdad? En estas actividades y juntos aprendemos. Mi nombre es Yolanda de Rodas, les saludo desde Guatemala y de verdad, qué privilegio tan especial poder estar con ustedes. Tenemos un tema muy, muy bonito, como todos los que seguro estaremos compartiendo o recibiendo de otros hermanos. Y el tema que a mí me ha tocado poder compartir con ustedes es la preparación de la lección. Entonces, ¿qué dicen? ¿Empezamos de lleno? Vamos entonces con nuestra enseñanza de la preparación de la lección. Cuando hablamos nosotros de la preparación de la lección, estamos también pensando en esos hermosos maestros de vidas plenas dedicadas al servicio de la niñez, a estos maestros que dan su tiempo de sacrificio también. Gracias por eso. Y muy interesados en que su lección pueda llegar al corazón de los niños. Y ese es nuestro propósito. Realmente cuando preparamos una enseñanza, en nuestra mente están a esos niños o a esos adolescentes, a esa juventud a la que vamos a compartir. Entonces, para poder nosotros tener una buena preparación de nuestra lección, es importante llevar a cabo un plan de clase. De hecho, con esto es que se hace la preparación de una enseñanza bíblica. Los maestros de educación cristiana también utilizamos el plan de clase. ¿Para qué nos sirve el plan de clase? Bueno, el plan de clase nos va a servir para preparar nuestra lección de manera sencilla. ¿Por qué de manera sencilla? Porque no queremos nosotros hacernos bolas con lo que vamos a llevarle a los niños, sino que vea usted o confundirnos en todo lo que estamos preparando, sino que de una manera sencilla, porque la palabra de Dios es así sencilla, es muy fácil de poderla entender, es tan llena de amor y de ternura. Entonces, nuestra enseñanza va a ser así, de una manera sencilla, también va a ser de una manera creativa. Nosotros necesitamos llevar la enseñanza a los niños de manera creativa y no solo sencilla, creativa, sino también dinámica. Y es para esto que nos va a servir nuestro plan de clase en la preparación de la enseñanza. Yo quiero dejarles bien en claro que cuando estamos hablando de la preparación de la lección o de la enseñanza, es todos los pasos que vamos a seguir para compartirla. Aparte, es bosquejar nuestra lección, dividirla en los puntos en la que la vamos a transmitir. Eso es otro detalle. Pero, definitivamente, como yo ya he bosquejeado mi enseñanza, yo ya sé cómo la voy a compartir, ahora la puedo plasmar en un plan de clase, ya en la preparación de cómo es que yo la voy a compartir. Entonces, yo necesito que mi enseñanza sea, dijimos, sencilla, ¿qué más? Creativa y dinámica. Esos tres puntos son muy importantes. Ahora, vamos a ver algunos elementos para la preparación de nuestro plan de clase, para la enseñanza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que tomar tiempo con Dios. Cuando yo les digo tomar tiempo con Dios, es tomar ese tiempo a solas con nuestro Dios, donde vamos a orar, donde vamos a meditar en la palabra del Señor porque la estamos leyendo y vamos a meditar en ella, pero vamos a acudir en oración a nuestro Padre Celestial en busca de ayuda, en busca de sabiduría. Eso es lo que vamos a hacer, porque en la oración nosotros le vamos a pedir al Señor de verdad su ayuda. Necesitamos la intervención de su Espíritu Santo para que nos pueda ayudar. Y no podemos dejar pasar en alto. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a acudir por ayuda, que venga el Espíritu Santo y nos pueda ayudar y nos pueda guiar. La Biblia también dice en Santiago capítulo 1, versículo 5, que el que es falto de sabiduría, pídala a Dios.
Entonces, qué bueno que podemos acercarnos a nuestro Señor y poder pedir de esta manera su ayuda. Otro de los elementos que lleva nuestra preparación en ese plan de clase es el que nosotros tomemos en cuenta la edad y características y necesidades de los alumnos. No podemos nosotros dar una enseñanza que es para adultos a los niños. Es similar como cuando una madre prepara el alimento para sus hijos. Y en la familia, por ejemplo, puede haber un bebé de 3 meses o de 2 meses, pero a este bebé no le va a dar el alimento que le va a dar a las personas adultas, a los más grandes. No les va a dar carne asada, no les va a dar papas fritas, etcétera, ¿no? Porque esto no es nutritivo para este bebé. Exactamente es lo mismo cuando nosotros estamos preparando nuestra lección o nuestra enseñanza. La vamos a hacer tomando en cuenta la edad con los niños a los que estamos trabajando, también sus características, porque nosotros tenemos que conocer cuáles son sus características, en cuánto tiempo me tarda, puede oírme tal edad con la que estoy trabajando. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta. La preparación de una lección bíblica es tan importante porque esta es la parte más importante, la enseñanza que nosotros le estamos transmitiendo a los niños. Nosotros tenemos que conocer cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si al niño le cuesta obedecer, entonces yo ya voy a centrarme. Yo conozco que a estos niños realmente la obediencia es muy difícil para ellos. Esto es ya algo que yo conozco de ellos. La fidelidad, a ellos les cuesta ser fieles, etcétera. Pues yo voy a tomar en cuenta esto, ya conociendo esto, la honestidad, incluso a veces problemas que ellos tengan incluso en su mismo hogar. Nosotros todas esas cosas las tenemos que conocer para poder preparar bien nuestra enseñanza. Por ejemplo, a los niños de 3 a 4 años, ellos nos van a poner atención 5 minutos, ¿verdad? Así seguidos, a los más chiquititos 5, 6 minutos y realmente, y así nos podemos ir con todas las edades. Nosotros tenemos que conocer eso de nuestros niños a la hora de preparar nuestra enseñanza y plasmarla en nuestro plan de clase. Otro elemento, aquí nosotros tenemos que tratar de escoger la lección bíblica que pueda ayudar a sus alumnos. Esto es importante, que usted le pueda tomar en cuenta esto, porque si no tomamos en cuenta la forma en que nosotros queremos ayudar a nuestros niños, la verdad, va a ser así como que un poco nula nuestra enseñanza. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta esa parte en nuestra enseñanza. Definir bien ese pasaje bíblico que vamos a tomar en cuenta. Entonces, esa es una de las partes importantes en la preparación de nuestra lección. Otro elemento que es importante es estudiar el pasaje detenidamente. Cuando nosotros estamos hablando de estudiar detenidamente el pasaje, porque lo vamos a leer una vez, vamos a leerlo otra vez, muy bien, ya me estoy familiarizando con este pasaje, luego yo ahí voy a observar cuidadosamente todo lo que pasa, todo lo que se dice, por qué se dice, dónde se dice, voy a observar también los personajes principales, ciudades, etcétera. Eso es importante cuando estoy estudiando detenidamente lo que voy a compartir. Y también debo de investigar el significado de palabras. Muchas veces incluso palabras raras que a veces se mencionan, que a veces los maestros cometemos ese error de mencionar esas palabras, pero no tenemos un significado y no les explicamos a los niños esas palabras, ¿verdad? Entonces ellos se quedan así como que, bueno, solo lo escucharon, pero entonces no estamos teniendo un aprendizaje que nosotros queremos que haya en los niños, enseñanza, aprendizaje en ellos. Entonces, por eso es importante que cuando yo estoy en esto, debo de estudiar el pasaje detenidamente y poder buscar esas palabras claves en la enseñanza. Entonces, por eso se estudia la Biblia con un cuaderno a la par, yo qué sé, y marcadores, resaltadores, yo qué sé, para poder
ya a tener bien clara esa enseñanza. Nosotros es muy común en su mayoría, no sé si todos, pero tenemos un manual en algún momento donde se nos da de una vez ya la enseñanza con el versículo clave, con los objetivos y un montón de cosas que se nos da. Y muchas veces cometemos el error de dar la enseñanza tal cual está allí. Y esto no debe de suceder, sino que nosotros tenemos que estudiar y hacer un bosquejo de nuestra enseñanza y sacarla, porque si no, nosotros cómo vamos a aplicar esa enseñanza en nuestros niños. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos bien lo que se está compartiendo con los niños. Eso es bien importante. Entonces, no podemos nosotros dar una lección para chiquitos, para grandes. Yo tengo que aprender a adaptar esas lecciones. Incluso yo puedo estudiar una lección que es para niños de 11 a 12 años. Y la estudio, la voy a bosquejar y la puedo adaptar para niños más chiquititos. La hago más chiquita. Yo misma puedo escribir esa enseñanza, hacerla más pequeñita y buscar el versículo bíblico, etcétera. Así es como voy a estudiar y tener una buena preparación en mi enseñanza. Otro elemento importante es el versículo para memorizar. Nosotros tenemos que tener bien claro ese versículo para memorizar y yo lo tengo que saber muy bien también, ¿verdad? Para poderlo compartir y saber si se lo estoy enseñando a niños de 3 a 4 añitos o a qué edad se lo estoy enseñando. Porque si son chiquitos, pues yo voy a dar solo frases de ese versículo. Si ya son más grandes, pues tal vez el versículo completo. O sea, yo voy a medir eso para que haya un aprendizaje y comprensión cuando estoy enseñando el versículo bíblico. Otro tema bien importante, otro elemento acá en nuestra preparación de la lección, porque estamos hablando de eso, preparación de la lección, y la preparación de la lección se hace en un plan de clase, es definir los objetivos de la lección. Esto también es bien importante cuando nosotros venimos y los definimos. Cada maestro de educación cristiana debe trazar objetivos operacionales. No podemos nosotros permitir que nuestros objetivos sean a largo plazo, no, que sean a corto plazo. Eso es importante cuando nosotros estamos plasmando esto en nuestro plan de clase. ¿Para qué? Para que cada alumno o los estudiantes, los cuales tienen como fin alcanzar una meta conforme a las necesidades y según su edad. Para eso voy a trabajar yo estos objetivos. Y aquí hay algo en lo que me voy a detener quizá un poquito más, pero vamos a hablar de 3 dominios importantes que nosotros tenemos que conocer en los niños o en cada persona a la que se le enseña, porque tenemos que conocer a dónde estamos llegando. Y yo creo que nosotros lo sabemos, pero en algún momento esto se nos pasa por alto, porque realmente los maestros seculares son los que más trabajan esto y de verdad, ellos sí se centran de lleno en esto, pero a veces los maestros de educación cristiana se nos olvida con quienes estamos trabajando. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos 3 dominios. Dominio número 1 es el cognoscitivo. Este lo tenemos que tomar muy en cuenta en el momento que nosotros estamos definiendo los objetivos de nuestra lección. Porque cuando yo defino esto es porque yo sé qué es lo que quiero, a qué quiero llegar con los alumnos. ¿Y qué voy a ver en esto? Cuando nosotros hablamos de cognoscitivos, estamos hablando de pensamientos o de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos qué es lo que yo espero que llegue a la mente de los niños y qué conocimiento previo ellos tendrán quizá de lo que yo estoy compartiendo. Por eso yo lo voy a investigar porque conozco a los niños. Entonces, y es tan interesante porque en esto de lo cognoscitivo nosotros podemos ver algunos verbos que se trabajan y es, por ejemplo, declarar, enumerar, recitar, escribir, memorizar, recordar, definir, saber, etc. Estos son algunos de los verbos que nosotros podemos tener muy en cuenta en cuanto a lo cognoscitivo. Otro dominio es el afectivo. Lo tengo que tomar en cuenta cuando estoy definiendo, ¿qué dijimos? Nuestros objetivos de la lección.
Y en lo afectivo, estamos tratando con emociones, con la voluntad, con valores y actitudes. Entonces, puedo traer a mi mente algunos verbos como apreciar, desear, entusiasmarse, comprometer o comprometerse, valorar, aplicar, discernir, reflexionar. Entonces, aquí estoy llegando a las emociones. Y otro es el psicomotriz, que es otro muy importante o un dominio muy importante que nosotros tenemos que conocer. Y esto ya tiene que ver con acciones o movimientos. Entonces, por eso es de que nosotros, recuérdense que hasta plasmamos hasta ese trabajo manual y varias cosas en cuanto a nuestra enseñanza. Va esto también involucrado. Dijimos anteriormente sencillo, hablamos de creativo y dinámico. Y aquí nosotros podemos traer a la mente algunos verbos que son producir, usar, practicar, estudiar, explicar, comunicar, diferenciar, etc. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener esto en claro? Sí lo tengo que tener muy en claro porque estoy plasmando los objetivos de mi plan de clase. Entonces, por eso es que los tengo que tener bien definidos en mi mente. Y al preparar la lección o clase, debe escribir un objetivo por cada dominio. Un objetivo, imagínese usted, tiene que escribir un objetivo por el cognoscitivo, un objetivo por el afectivo y un objetivo por el psicomotriz. Ay, qué difícil. Ay, no, hermana, de verdad, eso no. Bien, viera que es tan práctico, es tan sencillo, porque lo sacamos del mismo estudio de la Biblia. De ahí los vamos a sacar nosotros lo que queremos que pase con cada uno de estos dominios. Entonces, vamos nosotros a trazarnos. ¿A quién va dirigido? Por eso tenemos que tener bien claro lo dirigido. ¿Va dirigido a niños, a jóvenes o adultos? Cuando estoy haciendo mi plan de clase. Ahora, los objetivos, cuando nosotros los planeemos, ¿cómo deben de ser? Primero, claros. Nuestros objetivos deben de ser claros. Deben de tener una definición clara y precisa. No deben prestarse a confusiones, porque me confundo yo y si yo soy la que estoy compartiendo, voy a confundir a quienes están siendo enseñados. Entonces, por eso deben de ser claros. Otros deben de ser flexibles o adaptables a las circunstancias. Deben permitir al maestro realizar ajustes para mejorar su tarea. Introducir modificaciones. Así deben de ser los objetivos que se trace. No los va a plasmar y ahí, como así, lo puse así, se queda. No, porque usted los puede modificar. Y medibles o evaluables. Necesitamos tomar en cuenta, por favor, estos, cómo deben de ser los objetivos que nosotros vamos a plasmar en nuestro plan de clase. No necesariamente hay que tratar cada objetivo por separado, ¿verdad? Porque lo podemos, yo les voy a dar un ejemplo de un plan de clase, no se vaya a asustar, ¿oyó? Porque tal vez usted dirá, ay, no quiero, no. Les vamos a dar un ejemplo de un plan de clase ya llenito, con los objetivos por cada dominio. Y les vamos a dar también un plan de clase así en limpio para que usted lo pueda practicar. Porque aquí yo creo que el objetivo de que estemos en este seminario es que podamos aprender y llevar a la práctica lo que se nos está compartiendo. Yo seguro voy a aprender mucho de los demás y entonces por eso es importante que tengamos en claro lo que les estoy diciendo. Ya en su momento, ya ustedes van a ver cómo es ese plan de clase ya así en su mano, ¿verdad? Pues aquí nomás ustedes van a ver algunos detallitos por ahí. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Recuérdese usted que tenemos de ejemplo a quién cree. Al maestro de maestros. Y ese maestro de maestros es Jesús. Mire cómo él iba por las aldeas, impactando de verdad a las personas. Él impactó a la humanidad completa con sus enseñanzas. Él de verdad usó todo lo que pudo, todo lo que estuvo a su alcance. Y con esto llegó, impactó vidas.
y lo hizo sin tener todas esas oportunidades que nosotros tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos muchos recursos, tenemos la tecnología y podemos trabajar, mire, de una manera pero extraordinaria. Jesús no lo hizo, pues, ¿verdad? Usando recursos como los que usted y yo tenemos, la tecnología, pero sin embargo impactó. De él podemos nosotros aprender. Entonces, el maestro debe de usar métodos, debe de tener metodologías, técnicas que tengan efectividad en su enseñanza. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, usted sabe que cuando Jesús enseñó, también lo hizo de forma así como preguntas y respuestas, utilizó enseñanzas objetivas o lecciones objetivas, y nosotros tenemos eso también, nosotros tenemos ese don de poder realizar las enseñanzas objetivas. Nos han compartido a veces material y nosotros lo que tenemos que hacer es manos a la obra. Realmente eso es lo que tenemos que hacer. Y también inversión. Hay que invertir en algunos momentos porque tal vez no tenemos algunos materiales en casa, pues hay que comprarlos y podemos realizar lecciones objetivas, pero también se pueden hacer con cosas que tengamos en nuestra casa, como la pasta de dientes. ¿Y quién no recuerda esa enseñanza objetiva tan bonita de sacar toda la pasta de dientes a un plato, verdad? ¿Y cómo hacemos para regresar todo eso a la pasta de dientes, a ese tubito? Ya no se puede. Es lo mismo, ¿verdad? Que cuando nosotros dejamos entrar cosas a nuestra, o salir, ¿verdad? Ofendemos con nuestra boca, etcétera. No sé si usted recuerda esta lección, pero solo se la pongo así, de pincelada, como un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que también tener eso, metodologías y técnicas en nuestra enseñanza. ¿Y dónde va plasmado eso? Pues en el plan de clase. Ahí yo pongo qué es lo que voy a usar. Incluso en el plan de clase ponemos nosotros el tiempo, ¿verdad? Que vamos a utilizar en cada una de las estrategias o de los métodos que nosotros vamos a utilizar. ¿Y qué son las estrategias? Bueno, son el conjunto de actividades, ¿verdad? Y para los grandes tenemos nosotros mucho que podemos hacer, mapas conceptuales, los crucigramas, etcétera. Esos, ¿verdad? Son estrategias que nosotros podemos utilizar. El material didáctico, eso es bien importante. Para realizar la enseñanza de una lección se necesita material didáctico. Hay que tomar en cuenta las actividades de material o las clases de material que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, el papel, cartulinas, marcadores, tijeras, foamy, los carteles, todo el material didáctico que tengamos para usar. Eso, por favor, es importante que nosotros lo podamos utilizar en nuestra planificación, en nuestra preparación de la lección. Los estilos de aprendizaje es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta al momento de la preparación de nuestra lección. El término estilo de aprendizaje se refiere a la manera de aceptar o aprender de cada persona. Y recordemos que no todos aprenden de la misma manera. Y esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta. El reto de cada maestro es adaptar en su enseñanza para satisfacer las necesidades de ambos tipos de aprendizaje en los niños. Miren ustedes, de verdad, hay niños que van a aprender y ahí están, van a moverse y todo, pero sin embargo esos niños aprenden. Pero yo tengo que tener los métodos, yo tengo que buscar las formas, ¿verdad? Y conocer también el estilo de aprendizaje de muchos. Muchos aprenden con las manos, otros solo con la vista, otros solo oyendo, otros, no sé, ahí están los diferentes tipos de aprendizaje. Eso los tenemos que tener muy en cuenta. Los auditivos, los visuales, los kinestésicos. Esto se puede realizar al cambiar las actividades y lo podemos hacer cada 10 o 15 minutos. Cada vez en nuestro plan de clase nosotros podemos ir cambiando actividades, no siempre hacerlas de la misma manera, porque a veces nos metemos en un como molde y todos los domingos o sábados, yo no sé qué día tiene usted su enseñanza con los niños, hacemos lo mismo, porque creemos que el plan de clase lo vamos a planificar solo de esta manera. No, yo puedo tener cambio de actividades, incluso en mi mismo plan de clase yo voy a poner ahí esos cambios de actividades que voy a tener cada cierto tiempo
entre el aprendizaje. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta eso. La aplicación de las lecciones personales, eso también es bien importante. La aplicación es la parte de la lección que relaciona la historia con la vida de los alumnos. Entonces, por eso no puedo dejar por un lado la aplicación de la lección. Y por último, planeando la conclusión. Bueno, esto es importante. La conclusión de nuestra enseñanza, la impresión que deje la lección en la vida de los alumnos dependerá cómo, de la manera usted concluya la misma. Así que, ¿cómo usted va a concluir su enseñanza? Hay muchas formas de preparar una conclusión en nuestra enseñanza y se pueden hacer también bien dinámicas. Se pueden hacer de una manera donde los niños se queden así asombrados de lo que se les enseñó y ahora cómo la estamos concluyendo con ellos. Así que nosotros tomemos muy en cuenta esto y crezcamos como nuestro Señor Jesucristo. Él sea nuestro ejemplo, sin importar las circunstancias, la enfermedad, todo lo que nosotros podamos estar pasando. Dios puede obrar de manera sorprendente en nuestra vida como maestros. El tiempo realmente está muy difícil, queridos maestros. Algunos estamos llegando a las casas de los niños, algunos ya los están reuniendo y total, la situación es diferente. Maestros, nos hemos enfermado, han pasado situaciones difíciles, pero en ningún momento hemos visto cómo Dios nos ha dejado. Jamás. Él siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Entonces, miren, sigamos adelante. Seamos buenos maestros, preparemos nuestra enseñanza y luchemos porque esto pues lleve una aplicación a la vida de los niños y que la conclusión que le demos sea espectacular a los chicos. Así que Dios les bendiga y les dejamos por ahí también ese plan de clase para que usted lo pueda compartir. Ya usted lo vio por ahí, cómo es ese plan de clase. Así que es solamente una pincelada nada más de lo que hemos podido compartir. El tiempo realmente es muy corto. Así que muchísimas gracias, Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con ustedes. Un minutito de darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios, gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, gracias por cada maestro en los diferentes lugares, Señor. Que tu gracia maravillosa sea en la vida de cada uno. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice grandemente a cada uno, Señor, y a quienes organizan estas actividades. Por favor, en tus manos estamos todos. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga y la paz del Señor con ustedes. Bendiciones, hermanos.